Hoy quiero tocar el tema sobre los 5 tiempos proféticos de Daniel. Así le he titulado a esta enseñanza y voy a leer el texto base, aunque en esta enseñanza habría que leer varios capítulos de Daniel donde voy a basarme. Dice Daniel capítulo 2 versículo 31 al 33. Tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La cabeza de esta estatua era de oro puro, y su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esta profecía es impresionante. Creo que nosotros debemos de entender que la Biblia es un libro tan maravilloso, que su gran mensaje, el gran tema de la Biblia, es la salvación de Dios hacia el hombre, es la salvación a través del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos siempre a Dios salvando al hombre. Por ejemplo, a Adán y a Eva de su caída. Luego vemos salvando a aquella humanidad que es abnegada en agua a través de ese, es decir, se salva a Noé y a su familia. Luego vemos también Dios rescatando a un pueblo, y hasta que, y toda la profecía bíblica, todas las cosas que la Biblia nos muestra desde los ritos que hacía el pueblo de Israel, estaban señalando el gran tema de la Biblia, que es la salvación de Dios a través de su Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo, de su Hijo amado el Señor Jesucristo. Y obviamente la salvación a través de la gracia. Pero de ese gran tema que la Biblia nos habla, también la Biblia tiene una naturaleza profética. Nosotros vemos desde el principio, desde los primeros versos de Génesis, vemos la profecía marcada de las Escrituras. Y cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, debemos de tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 20, dice de esta manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de reconocer que, por ejemplo, no, la profecía de la Biblia no es de interpretación privada, y cometemos un error cuando queremos interpretar la profecía bajo nuestros conocimientos, o la queremos explicar por los acontecimientos que están pasando, o queremos explicar la profecía bíblica porque se parece mucho a las noticias que nos están rodeando, porque entonces estamos sacando la Biblia de contexto. La Biblia, lo que está diciendo aquí, en este caso el apóstol Pedro, porque la palabra interpretación, en este caso privada, la palabra griega se traduce de interpretación, se traduce o alude a una noción de soltar, para decir que ninguna porción de las Escrituras, por ejemplo, es el resultado de un ser humano, o que un ser humano haya desglosado o desatado la verdad. Es decir, cuando habla de que no es interpretación privada, está diciendo que no es el resultado de que un ser humano haya desglosado o desatado la verdad. Entonces, el punto que relaciona Pedro, tanto con la manera de interpretar las Escrituras como con el origen de las Escrituras y cuál fue su fuente original, en este caso, digamos, los profetas, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Este pasaje que hemos leído de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor, y para todos aquellos que tienen una inclinación fuerte hacia entender la profecía bíblica, debemos de entender que esta es una de las profecías que forman parte de la columna vertebral de la revelación profética que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros, por ejemplo, oímos temas sobre la profecía bíblica, de repente
pareciera ser que los que explicamos la profecía bíblica muchas veces en vez de explicar traemos más confusión. Yo le pido al Señor que me dé la gracia y la facilidad de poder explicar cada una de estas verdades hermosas, porque están, por ejemplo, los historicistas, y no estoy hablando mal de nadie porque no me interesa hablar mal de nadie, sino que al contrario, tomar lo bueno de aquellos hombres y mujeres que estudian con diligencia y avidez la palabra. Al hablar de los historicistas hablamos de aquellos hombres que llevan la profecía a todo aquello que ya pasó. Por eso se le llaman los historicistas. Ellos estudian la profecía tratando de mostrar que todo ya pasó, que ya las profecías se cumplieron. Pero hay que agarrar lo bueno de ellos. Es decir, hay muchas cosas que sí realmente ya se cumplieron. Pero también están los futuristas, aquellos que muestran la profecía. Toda la profecía, por ejemplo, de Apocalipsis, la llevan hacia el futuro, mientras que, veamos esa diferencia, mientras que los historicistas toda la profecía de Apocalipsis la llevan al pasado, ya sucedió, y al mismo tiempo los futuristas la llevan todo al futuro. Yo creo que esto tiene que verlo con lo que Pedro, segunda de Pedro está diciendo. Nosotros como ministros, como creyentes, no debemos de defender nuestra doctrina, debemos defender la doctrina de la Biblia. Fuimos llamados a defender la doctrina de la Biblia y no la doctrina nuestra. Y sí hay alguna bastante diferencia en muchos casos, porque algunos pretenden defender, que están defendiendo su doctrina, y al estar defendiendo su doctrina están defendiendo la de la Biblia, pero cuando leemos, estudiamos e investigamos la profecía bíblica de una manera objetiva y no nos estamos prejuiciados por un cassette que ya o una enseñanza que ya nos dieron, nos va a ser mucho más fácil. Entonces cuando vamos de nuevo a los historicistas, por ejemplo, en esta profecía, ellos dicen que ya todo se cumplió. Pero no se pudo haber cumplido todo porque la Biblia termina, o Daniel termina recibiendo la revelación de la estatua de Nabucodonosor, explicándoles el Señor que cuando la piedra pegara en los dedos de la estatua, todos los demás reinos, es decir, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro y los pies y dedos hechos de hierro y de barro, todas estarían juntas y todas se vendrían al mismo tiempo. Claro, ya hemos tenido la bendición de que aquellos hombres que se dedican a estudiar la profecía bíblica, que la han estudiado y que nos han dejado un legado por más de 1000 años, porque la profecía se viene estudiando en el Nuevo Testamento de 2000 años para acá. Sabemos entonces que, por ejemplo, que la cabeza de oro, y así lo recibió Daniel, era Babilonia. Ahora, hago una pausa antes de seguir con lo que estoy empezando a comentar, porque nosotros debemos entonces entender que la profecía de que recibe Daniel en el capítulo 2, o en este caso el sueño que recibe Nabucodonosor en el capítulo 2, y que Daniel se lo explica, pero después en los siguientes capítulos ya recibe mayor revelación Daniel, porque Daniel vuelve a recibir la revelación de 4 bestias que se levantan y que agitan el gran mar, y que tienen que ver con Babilonia, que fue la cabeza de oro, y que tiene que ver luego con los medos y los persas, que fue que estaba representada en el pecho y en los brazos de plata, y luego aparece en escena el abdomen de bronce, que fue Grecia, Alejandro el Grande, que se divide en 4 reinos, y que de uno de esas 4 cabezas aparece el Imperio Romano, que es lo que se conoce en la profecía de Nabucodonosor como las piernas de hierro. Y luego el último turno, el último tiempo, porque yo le llamo a esa enseñanza los 5 tiempos de Daniel, está marcado por los pies de barro y de hierro. Pero cuando uno sigue leyendo el libro de Daniel y luego uno se traslada también al libro de Apocalipsis, vamos nosotros a entender que de nuevo aparecen, y por eso es importante entender, y lo dije al iniciar esa enseñanza, que la estatua de Nabucodonosor es parte de la columna vertebral de la profecía bíblica, de los acontecimientos que hay que seguir, porque lo que realmente recibe Daniel es una profecía tan tremenda que Dios le está indicando a Daniel y a todos los que vienen después de Daniel, incluyéndonos a nosotros, para que sigamos el recorrido de aquella profecía que comenzó con aquel imperio de Babilonia y que terminaría
en los últimos tiempos con el imperio del anticristo y el imperio y aquella bestia que tenía 7 cabezas y tenía 7 cuernos, etcétera, todo lo que la Biblia en Apocalipsis luego nos dice. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para entender entonces la importancia que nosotros los creyentes debemos ver en la estatua de Nabucodonosor. Claro, no tendremos tiempo de poder explicar esto ni siquiera en 1 hora o en 2 horas. Este tema es tan apasionante y tan extenso que hay que tomar, yo diría que habría que hacer un seminario para enseñarlo en varias horas y explicar un poco más profundo la revelación que recibió Daniel y todo lo que ha acontecido, porque como lo he dicho en otras ocasiones, para poder determinar por qué parte vamos de la profecía es necesario que ahí sí que hagamos un trabajo como lo que hacen los historicistas y ver las profecías que se han cumplido, sin decir que todo ha cumplido, porque en la estatua de Nabucodonosor no podemos nosotros afirmar ni siquiera con historia de que ya todo se cumplió, porque no ha caído en este caso la piedra sobre los dedos y los pies de barro. Ahora, hay que anotar en esta profecía algo muy importante. En el momento, aunque ya estuvo Babilonia en su tiempo de hegemonía y luego apareció los medos y los persas, que es lo que hoy conocemos nosotros en nuestro Babilonia es lo que hoy conocemos como Irak, y los medos y los persas es lo que hoy conocemos como Irán, y luego apareció Grecia en el representado en el abdomen de bronce, y también tuvo su tiempo de hegemonía, y luego apareció las piernas de hierro, y ojo a eso, porque las piernas de hierro y los pies fue el imperio más longevo, el imperio romano. Sin embargo, nunca nadie destruyó el imperio romano, nunca nadie lo destruyó como un imperio. Ellos solo se fueron deteriorando, aunque después de que dejaron los emperadores romanos de ser los líderes de aquella gran nación, o de aquel gran imperio, mejor dicho, el imperio romano vino a tener su fuerza y su poder en los líderes religiosos de aquella época, que sería otro tema a tocar. Pero ojo a esto, el imperio romano, porque es muy importante en el recorrido que nosotros le tenemos que dar a la profecía de la estatua de Nabucodonosor, porque la estatua de Nabucodonosor, la profecía, llega hasta el final de los tiempos, y en el recorrido vemos que los dos pies, las dos piernas y los dos pies se separan en diferente lugar. De hecho, Roma tuvo específicamente dos cabeceras, y por eso debemos entenderlo muy bien. Una fue, o dos sedes, mejor dicho, una fue el imperio romano en Roma, y la otra fue Constantinopla. Y esto es interesantísimo, que es lo que hoy conocemos como Turquía, porque entonces vemos que sus dos sedes nos hablan de dos cosas diferentes. Digamos, nosotros hemos crecido por muchos años, decenas de años, escuchando que el imperio o el imperio romano, al resurgir, sería de nuevo Europa. Y entonces nuestra profecía está señalando siempre a Europa, y que por ejemplo se ha dicho por muchos años que el anticristo saldría de los judíos. ¿Por qué? Por la profecía en Daniel capítulo 49, donde cuando bendice Jacob a 6 de sus hijos y a los otros 6 no los bendice. En el caso de Dan, le dice que será una serpiente junto al camino. Entonces, por esa profecía se ha dicho que el anticristo será judío, pero si nosotros seguimos las decenas de profecías que hay del anticristo, eso no puede ser, porque el anticristo cambiará los tiempos, y tratará de cambiar los tiempos, y tratará de cambiar las festividades. Y si fuera un judío, no trataría de cambiar, en este caso, las festividades judías. Pero Daniel también, y eso tiene que ver con el tema, porque de repente al mencionar al anticristo, algunos pensarán que me estoy saliendo del tema, que estamos hablando de los 5 tiempos de Daniel. Y obviamente los 5 tiempos de Daniel, voy a entrar en un momento a ello, pero no me estoy saliendo, porque en el recorrido profético que Dios le revela a Daniel, le muestra específicamente de qué parte saldría el anticristo. Y si en algún momento tocamos ese tema, o si tú lo puedes seguir leyendo, solo tienes que disciplinarte a leer los 12 capítulos de Daniel, y ponerle mucha atención al recorrido de la estatua de Nabucodonosor, siguiendo la revelación de las 4 bestias que vio
en este caso Daniel, y que le fueron explicadas. Pero entonces nosotros oímos cosas que de repente las hemos abrazado y las hemos creído, pero si las vamos a estudiar a la Biblia, entendiendo estudiarla sin tener el prejuicio de que a mí me enseñaron esto y entonces voy a encontrar lo que a mí me enseñaron. Porque cuando hablamos de eso, tengo que mencionar esto con el perdón de algunos, pero por ejemplo, aún hay un grupo que para poder basar que en la Biblia hay textos que aprueban el homosexualismo. Dicen, por ejemplo, que David le dijo a Jonatán que el amor para él, porque es cierto, David le dijo a Jonatán, tu amor me es más deleitoso que el amor de las mujeres. Es uno de los textos que ellos utilizan para decir que un hombre puede amar a otro hombre, pero agarrar ese verso, porque bien lo decía mi pastor, que hoy está en la presencia del Señor, un texto sin un contexto es un buen pretexto. Es decir, nosotros tenemos que explicar los versos difíciles a través de toda la Biblia. Cuando nosotros estudiamos ese texto de David y de Jonatán, observamos que sí, David le está diciendo eso a Jonatán en un momento en que Jonatán no lo va a traicionar, porque Jonatán le está diciendo, mi padre te quiere matar, yo te lo voy a decir, yo soy tu amigo, tu hermano, yo no te voy a traicionar. Y cuando se están despidiendo, que sí, obviamente Saúl quiere matar a David, es que David le dice esto a Jonatán, pero recordemos que antes de eso, David ha sido traicionado por dos hermanas de Jonatán, porque a David le prometieron la primera hija de Saúl, que después no se la da Saúl a David, y después le prometen a Mical, y a Mical sí se la dan, pero luego también Mical lo traiciona. Entonces, David ha sido traicionado por dos mujeres. Incluso si uno va al contexto lingüístico, es decir, al hebreo, entiende con mayor claridad que David está hablando ahí específicamente, le está diciendo a Jonatán, Jonatán, tus dos hermanas me traicionaron, me ha sido más deleitoso, más fiel tu amor que el amor de esas dos mujeres. Bueno, pero eso solo para explicar por qué algunas veces a muchos les parece nuevo lo que se está diciendo cuando siempre ha estado en la Biblia. Entonces no se trata de ser nuevo, sino se trata de decir las cosas que la Biblia dice, y tal vez nos han dicho por muchos años que esto es así y no lo es. Sigo yo aclarando estos detalles porque por lo que estamos hablando de los 5 tiempos de Daniel y de la estructura de la revelación en la estructura de la estatua de Nabucodonosor. Bueno, entonces entendiendo que 4 imperios han marcado las épocas, los tiempos sobre el mundo. Uno es Babilonia, que nosotros sabemos bien que marcó un tiempo, pero marcó no solo un tiempo, sino que dejó un legado sobre la tierra. Que nosotros debemos de tener cuidado sobre eso, porque ha dejado una influencia negativa sobre el mundo, sobre el mundo que nosotros vivimos. Babilonia ya no está como imperio, ya no es una hegemonía, aunque le digo esto a todos nuestros oyentes, que observen y tengamos mucho ojo en esto. Cada vez que sucede algo en Irak, que es la Babilonia geográfica, sacude al mundo. Cada vez que ha sucedido algo o que es protagonista Irán, que es los medos y los persas, que representan a los medos y los persas, también sacude el mundo. Cada vez que ha pasado algo en Grecia, aunque Grecia no es una potencia a nivel de nada, sin embargo, a los que les gusta indagar un poquito pueden investigar esto. El gran problema financiero que hoy tiene Europa y que cada día está más serio su problema financiero, lo comenzó Grecia. De nuevo, vemos a la cabeza de oro que es Babilonia, que era Babilonia, que es Irak, al pecho y brazos de plata, que es Irán, a Grecia, que bueno, Grecia ahí está, y a Roma, que en este caso, cuando hablamos de Roma, tenemos que hablar no solo de Europa. Europa también fue parte de Roma, pero no solamente Europa, también Constantinopla. Y Constantinopla está representada hoy por todo lo que nosotros conocemos, o por la mayoría, o los países más fuertes de lo que es, no fuerte militarmente, sino fuerte en
en su población de lo que es el mundo musulmán, algo que tendríamos que hablar más adelante. Entonces, por ejemplo, la revelación de los 5 tiempos de Daniel nos habla de los enfoques, en este caso de lo que estoy hablando, de cómo representaría, y Babilonia ha marcado las pautas. El primer tiempo que marcó a la humanidad y que lo marca está determinado por ese imperio de oro, es decir, la importancia de las riquezas que ellos le daban a las riquezas, a la fuerza del pensamiento humano, de confiar en lo que pensamos, en lo que tenemos, en lo que creemos. Y este es un sistema, es una enfermedad de nuestra generación. Aunque estamos marcando un tiempo profético y no nos estamos siguiendo solamente por el aspecto de los cumplimientos de guerras y de conquistas, también la influencia que esto ha tenido y que está presente. Esto no está olvidado. Hoy la herencia de este mundo de consumo, de esta vanidad, de el amor por las riquezas, la dejó en Babilonia. Entonces Babilonia está presente en ello. Luego aparecieron los medos y los persas, que es el segundo tiempo profético, y ellos el legado que le han dejado al mundo, porque ellos eran expertos, eran hábiles con las manos y eran expertos en artesanía y construcción. Entonces se caracterizaban por darle mucha importancia a la plata, al comercio, y yo creo que hay que concentrarse sobre todo en el comercio. Entonces el legado que ellos dejaron y la profecía, una de las cosas, entiéndase bien, una de las cosas que están señalando es que, por ejemplo, en ese tiempo, en ese segundo tiempo profético, marcaron los medos y los persas a la humanidad a través de lo que fue el comercio, dejaron una huella, y eso es algo también muy palpable y muy claro hoy, porque hoy los hombres le dan más importancia al trabajo que a su hogar. Es decir, la gente está embelesada con trabajar y trabajar y acumular, porque ese legado en los tiempos proféticos de Daniel, de los medos y de los persas. El otro tiempo profético que marcó a la humanidad y que está presente, obviamente, es a través del imperio de Grecia. Los griegos fueron conocidos por hedonismo. Era una doctrina ética que identificaba el bien con el placer, y que ellos promulgaban evitar, o que proponían evitar todo tipo de dolor. Como hay incluso doctrinas de esa naturaleza, ¿verdad? Los griegos iban en busca del placer, de los apetitos de la carne, el deseo sexual, estaban simbolizados en su vientre, y ese es el legado. Ellos, por ejemplo, practicaban la bisexualidad, la homosexualidad, el incesto. Para ellos era tan normal en su sociedad, y es algo que también está presente. El espíritu de Babilonia está presente, el espíritu de los medos y los persas está presente, el espíritu del imperio griego está presente. Y por último, obviamente, apareció también bueno, ellos tenían también, el imperio griego tenía una sed de conquista. De hecho, Alejandro el Grande a los 33 años lloró, o a los 32 años lloró, porque ya no tenía más tierra que conquistar, y es un legado de esta generación que quiere más y que quiere más y que quiere más. Y el otro tiempo profético está marcado en las piernas de hierro, y eso es, obviamente, aquí estamos hablando del imperio romano, y ellos se caracterizó por estar dividido, ¿verdad? Obviamente, entre Occidente y Oriente. Ellos tenían una pasión por la marcha, por las guerras, por las ceremonias, etcétera, ¿verdad? Fue el reino más largo. Fue impresionante todas las cosas que ellos hicieron. De hecho, se cuenta que ellos pisotearon, la historia cuenta que ellos pisotearon a Jerusalén 666 años. Es un dato interesante que habría que tomarlo para estudiar lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el poder de político, el poder de querer ser cabeza, el poder de querer conquistar todo el mundo, estaba determinado por el imperio romano. Su poder militar, sus estrategias, su armamento, su ejército a la hora de hacer la guerra fue impresionante, y ese tiempo también, ese espíritu también está en medio nuestro, tratando de influenciar en todos los aspectos. Yo creo que cuando nosotros hablamos de los tiempos proféticos, tenemos que
entender que la profecía tiene, divina tiene una forma tan especial de enseñarnos que nosotros, si no entendemos lo que está pasando, es porque no tenemos gente que nos lo explique o porque los creyentes no quieren dedicarse a estudiar este tema. Pero, amados hermanos, nosotros debemos de comprender que la Biblia sí nos ha tenido, que Dios sí ha tenido el cuidado a través de la palabra de explicarle a cada generación por el tiempo en que va. Así que nosotros debemos de tener cuidado y estar y dejar que la palabra nos esté constantemente limpiando y marcando e influenciando para que este tipo de espíritus, como lo que estamos hablando hoy, el espíritu de la influencia del espíritu de Babilonia, de los medos y los persas, de Grecia, de Roma, esté en nuestro corazón y en nuestra mente, que todo lo que deseemos hacer es, que creamos en nuestros pensamientos, que todo lo que deseemos hacer es estar trabajando, que nuestros deseos sea solo placer y complacer nuestra, satisfacer nuestra carne, o que nosotros seamos parte de querer siempre estar conquistando. Yo espero que en la gracia del Señor Jesucristo nos permita cada vez que podamos salir a través de este medio de comunicación, conectarnos con ustedes y tener la oportunidad de podernos explicar para que en tu corazón y en tu mente que quede esta enseñanza clara. Te invito a que estudies, a que leas los libros proféticos, Daniel, Apocalipsis, Zacarías, Malaquías. Te invito a que leas esos libros, aunque vuelvo a repetir, como dije al principio, toda la Biblia tiene una naturaleza profética. Así que, amado hermano, es tiempo de cuidarnos, de observar que la palabra de Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo que nos cuidemos por todas aquellas cosas que pueden influenciar. La profecía nos dice hacia dónde vamos, y eso nos enseña a que debemos de detenernos y cuidarnos, porque la venida del Señor está cerca. El Señor te bendiga.